Hola muchachos, ¿cómo están? Continuamos con las clases pregrabadas de la unidad de microbiología industrial. En esta clase pregrabada vamos a tratar el tema de las materias primas para la fermentación y para los cultivos celulares. En particular vamos a hablar sobre los componentes de los medios de cultivo para llevar a cabo fermentaciones o cultivos celulares. Entonces vamos a hablar de materia prima para fermentaciones. Vamos a hablar de las materias primas. Entonces, primero que todo, la biomasa, los seres vivos en la Tierra, están compuestos por un reducido número de elementos químicos, se cree que alrededor de 22 nomás, de los aproximadamente 100 elementos que existen en la Tierra. Y lógicamente es fundamental el carbono, ya que nosotros los seres vivos somos organismos o sistemas orgánicos. Eso como elemento. Y como compuesto, ya compuesto completo, el principal compuesto de los seres vivos es el agua. La materia viva tiene aproximadamente un 70% de su peso total corresponde al agua. Entonces acá vemos en esta diapositiva una tabla con la composición elemental de una bacteria, en particular de la bacteria Escherichia coli. ¿Qué significa composición elemental? En peso seco se toma una muestra de biomasa y se lleva hasta peso constante, se pone en un crisol y se empieza a calentar, se va midiendo constantemente el peso y vemos como el peso, conforme va pasando el tiempo en el crisol, en una mufla o en un horno, va bajando el peso porque el agua se va evaporando, se va midiendo el peso del crisol con la muestra de biomasa. Cuando ya no cambie el peso, ya la muestra de biomasa, la muestra biológica, ya está en forma seca, o sea, se dice en base seca, y ya en forma seca es que se lleva a un aparato instrumental, por ejemplo, un aparato de ionización de llama, un espectrómetro de masas, donde mide, incinerando la muestra, con los colores que emite, qué elementos se tiene dentro de esa muestra. Es un análisis instrumental, en un instrumento costoso, por más de 150 millones de pesos, pero con ese instrumento se puede lograr entonces saber cuál es la composición elemental, o sea, por elementos, no por compuestos, de la materia viva. Y notamos que en peso seco, o sea, una vez el agua se removió, cerca de la mitad del peso seco de esta bacteria, por ejemplo, que es representativa de un sistema biológico, corresponde al carbono, un quinto, un 20% corresponde al oxígeno, un 14% al nitrógeno y un 8% al hidrógeno. Estos son, digamos, los elementos más representativos dentro de la biomasa de cualquier ser vivo. Pero también hay una serie de microelementos, unos elementos en menor composición, como el fósforo un 3%, el azufre, el potasio y el sodio con un 1%, y ya algunos metales, como calcio, magnesio, hierro con menores concentraciones y algunos elementos como el cloro como 0,5%, y todos los demás corresponden al 0,3%. Esta es la composición elemental de una bacteria. Entonces, ¿cuál es la función de un medio de cultivo? Es justamente suministrar estos elementos para que el ser vivo, en este caso, por ejemplo, un microorganismo, pueda alimentarse de ese medio de cultivo, se le puedan garantizar cada uno de estos elementos y pueda entonces ya formar su propia biomasa y pueda crecer. Entonces, ese en últimas es el objetivo de un medio de cultivo, suministrar los elementos requeridos, los nutrientes requeridos para que el microorganismo, en este caso la bacteria Escherichia coli, pueda crecer y desarrollarse. Hay un concepto abstracto que se refiere a la fórmula química, entre comillas, de un microorganismo típico. Y por ejemplo, ustedes ven ahí la fórmula química, CH 1,936 o 0,295 N 0,251. ¿A qué se refiere esto? No es que la biomasa, una bacteria, un microorganismo típico, esté conformado, cada molécula tenga esta fórmula y decir que cada molécula tiene un átomo de carbono, que ahí estaría claro, pero que tiene 1,9 átomos de hidrógeno o 0,3 átomos de oxígeno, 0,25 átomos de nitrógeno. No tiene sentido, no podemos hablar de átomos fraccionados. Pero en realidad es una abstracción, es una representación idealizada de lo que sería la composición por elementos de un ser vivo. Entonces, recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, un organismo típico, pues esta misma tabla prácticamente será para Escherichia coli, cada porcentaje de los elementos, aquí la tenemos, muy parecidos, para el carbono se llama genérica, 49,3%, oxígeno 19,4%, nitrógeno 14,5%, hidrógeno 8% y los demás. Este es el porcentaje. Si se toma, por ejemplo, este peso, se toma todo esto como 100 gramos y se empieza a medir, se divide cada uno de estos porcentajes elementales entre el peso atómico de cada uno de estos elementos, por ejemplo, 49,3 dividido entre 12, 19,4 dividido entre 16, etc. Si se hace eso, pues podemos llegar a un número
que representa la proporción entre carbono y oxígeno, y nitrógeno, hidrógeno, etc. Y con esa proporción, ya llevados no a 4, sino por ejemplo a 1 con el carbono, se puede llegar a esta fórmula química idealizada, abstracta de lo que es un microorganismo. Ustedes hicieron estos ejercicios en química general o en el colegio en grado 10, que era a partir de unos datos de porcentajes de masas, sacar la fórmula química de una sustancia. Entonces aquí se hace exactamente lo mismo, pero ya no sería una sustancia, sino de un microorganismo completo. Recuerden que un microorganismo completo tiene muchas proteínas, tiene muchos polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, fosfolípidos, etc. Todas esas estructuras son sustancias con carbono, con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno, con fósforo, con azufre, con potasio, con todos los elementos, pero mayoritariamente, lógicamente, con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo que se hace es sacar una proporción, y esa proporción en peso se lleva a una fórmula química. Por eso esta fórmula química se la ponemos entre comillas, porque en realidad no es que, vuelvo e insisto, la biomasa esté compuesta por miles de millones de moléculas con esta fórmula, sino con millones de moléculas de proteínas, de carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero sumándolas todas, quedaría esta proporción. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra, aquí tenemos el crisol, aquí tenemos la muestra de biomasa seca. Entonces, a esta muestra de biomasa se le hacen análisis. Y resulta que los análisis nos da que tiene por ejemplo, un 50% de carbono, y de oxígeno tiene un 20%, de nitrógeno un 14%, de hidrógeno un 8%. Y aquí hay otros. Al sumar, pues tenemos la suma de todos, pues nos da un 100%. Esto es en masa, esto es después del análisis elemental, y entonces tomamos estos 50% como si fueran 50 gramos. Y esos 50 gramos lo dividimos entre el peso atómico del carbono, que es igual a ¿qué? A 50 gramos dividido 12 gramos por átomo mol de carbono, porque ese es el peso atómico del carbono, 12. ¿Cuánto da esta división? 4,17. Ahora, lo mismo con el oxígeno. El oxígeno tenemos 20 gramos dividido entre el peso atómico del oxígeno. Y eso me da 20 gramos dividido 16 gramos por átomo mol de oxígeno. ¿Eso cuánto da? 1,25. Lo mismo con el nitrógeno, serían 14 gramos dividido el peso atómico del nitrógeno, que es 14. Aquí serían 14 gramos dividido 14 gramos por átomo mol de nitrógeno. Esto daría 1, ¿cierto? Este es nitrógeno. Y el hidrógeno sería 8 gramos sobre el peso atómico del hidrógeno, que serían 8 gramos sobre 1 gramo por átomo mol de hidrógeno, o sea, por mol de hidrógeno, que es 1 el peso atómico, entonces le da 8, es hidrógeno. Entonces tenemos esta proporción entre los diferentes átomos de esta sustancia llamada biomasa. 4,17 de carbono, 1,25 de oxígeno, 1 de nitrógeno, 8 de hidrógeno. Ahora vamos a tomar el carbono como referencia y lo dividimos entre el mismo número. Entonces lo dividimos entre 4,17, pues nos da 1. Dividimos esto entre 4,17, acá dividimos también entre 4,17, acá dividimos entre 4,17, 1,25 dividido 4,17, nos da 0,299, 0,3, acá nos da 0,24, 8 dividido 4,17 nos da 1,92. Entonces, con esta información ya sacamos una proporción. Sería carbono 1, hidrógeno 1,92, oxígeno 0,3 y nitrógeno 0,24. Entonces, con esa proporción, pues sacamos la fórmula molecular de la biomasa. Pero sabemos que, insisto, no es que la biomasa tenga todas esas moléculas, sino que tiene muchas moléculas muy diferentes, pero al hacer ese análisis por elementos y después hacer este pequeño cálculo, podemos llegar a una fórmula molecular, que es la que nos hablaban en estas diapositivas. Fíjense que parece mucho,
a este valor que nos dio acá. Entonces, este sería el caso de cómo sacamos la fórmula molecular. Este cálculo tan pequeño que hicimos ahí es un cálculo típico que ustedes de pronto hacían en el colegio, en grado 10 o en química general, que les daban unas muestras en masa y les decía, bueno, ¿cuál podría ser la fórmula de la sustancia? Entonces, de ahí es que sacamos la fórmula molecular de un microorganismo típico. De nuevo, lo que hace el medio de cultivo, si esta es la fórmula molecular, este es el porcentaje en masa de los elementos, lo que tiene que hacer el medio de cultivo es suministrar cada uno de estos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, para que los microorganismos puedan crecer y desarrollarse. Entonces, por eso decimos que el medio de cultivo debe tener una fuente de carbono, una fuente de oxígeno, una fuente de nitrógeno, también una fuente de hidrógeno y una fuente de minerales, pues los demás componentes tenemos acá, o sea, estos otros metales. Recuerden que estos metales la mayoría funcionan como cofactores de las enzimas que requieren los microorganismos para poder llevar a cabo sus reacciones químicas y poder entonces crecer y multiplicarse. Pero además hablamos de fuente de energía. Generalmente la fuente de energía se refiere a la fuente del carbono. Entonces, ¿qué compuesto, ya compuesto, contiene el carbono que le va a suministrar a la célula? Pero, ¿por qué fuente de energía? Porque ese carbono se oxida hasta CO2 y se genera energía. Ya depende del metabolismo de la célula, de qué metabolismo tiene, si utiliza oxígeno, si no utiliza oxígeno, por ejemplo. Pero en últimas, la fuente de energía termina siendo la fuente de carbono en muchos casos, no en todos, que es la fuente que se oxida para generar entonces energía en esa oxidación. Recuerden, cuando se oxida una sustancia, cede electrones al medio, a otra sustancia que es la que se reduce. Entonces, por eso hablamos de fuente de energía. La sustancia que se oxida del medio de cultivo, ya la sustancia, no el elemento, para generar la energía para que la célula crezca y se desarrolle. Existen organismos, microorganismos, MO significa microorganismos, que son fotoautótrofos. Trofos se refiere a alimento, auto, pues que son ellos mismos. Entonces, en el caso de los organismos fotoautótrofos, su fuente de energía es la radiación solar, como el caso de las plantas y entre los microorganismos de las microalgas o algunas bacterias como las cianobacterias que tienen la capacidad de fotosintetizar, es decir, tomar la radiación solar y además tomar CO2 de la atmósfera y el agua, y con esa energía del sol va formando son carbohidratos. Esa es la fotosíntesis. Entonces, en el caso de los organismos que son fotoautotróficos o fotosintéticos, la energía es la fuente de energía de la radiación solar. Pero la mayoría de los microorganismos que se utilizan en biotecnología son quimiorganótrofos, es decir, que su fuente de energía no es la radiación solar, sino una sustancia química orgánica, los llaman quimiorganótrofos. Una sustancia química orgánica, por ejemplo, los azúcares, la glucosa, que es una sustancia parcialmente oxidada, no está completamente oxidada. Si estuviera completamente oxidada, estaría en forma de CO2. Y esta sustancia parcialmente oxidada es la que se oxida por parte de los microorganismos con oxígeno o en algunos casos sin oxígeno, se oxida para generar energía, se almacena en forma de ATP y es utilizada por los microorganismos para formar entonces biomasa, más biomasa celular. Entonces son los microorganismos quimiorganótrofos, que su fuente de energía es una sustancia química orgánica como el azúcar, como la glucosa. Pero hay microorganismos como algunas bacterias, púrpuras por ejemplo, que utilizan como fuente de energía no una sustancia orgánica, sino una sustancia inorgánica, como por ejemplo el H2S. El H2S es el ácido sulfídrico, que lo oxidan desde ácido sulfídrico a sulfatos. Ahí hay una oxidación, el azufre pasa de -2 a +5, su estado de oxidación, y entonces cuando pasa de H2S a sulfato, y esos organismos de esa energía que se libera, porque se oxida esta sustancia inorgánica, de esa oxidación del H2S hasta sulfato, se genera energía para que ellos puedan entonces utilizarla para almacenarla en forma de ATP y después crecer y multiplicarse. Entonces, a eso es lo que nos referimos con fuente de energía. La sustancia del medio de cultivo, ya un compuesto, que se oxida para suministrar energía requerida por los microorganismos para su desarrollo. A eso nos referimos con fuente de energía. En el caso de los microorganismos que se utilizan en microbiología industrial, en biotecnología, en la gran mayoría son organismos quimiorganótrofos, como les dije. Estos son muy exóticos, tienen cierta utilidad práctica, sobre todo en temas de biominería. Estos, pues, a menos que esté trabajando con algas, los fotoautotróficos, pues también son un grupo reducido de microorganismos que se utilizan en la biotecnología. Pues los que más se utilizan, por ejemplo, levaduras
para producir etanol, que son quimiorganótrofos, es decir, toman la energía oxidando una fuente orgánica como los azúcares, o el azúcar para producir más ácido cítrico mediante el hongo Aspergillus niger. En la gran mayoría de procesos biotecnológicos se utilizan microorganismos quimiorganótrofos. Y en esos casos, la fuente de energía y la fuente de carbono coinciden. ¿Y cuál es la fuente de carbono? Pues es la sustancia del medio de cultivo que suministra el carbono para que la biomasa ya con energía empiece ese carbono a utilizarlo para crear sus propias proteínas, para crear sus propios fosfolípidos, crear sus propios ácidos nucleicos, sus propias estructuras celulares, sus propias membranas y generar una célula adicional y otra célula adicional y otra célula adicional y generar entonces mayor crecimiento celular. Esa nueva biomasa celular de las nuevas células, de las células hijas, valga la redundancia, tiene carbono, que se requiere que el medio de cultivo también suministre o garantice ese suministro de carbono. Entonces, a eso se refiere la fuente de carbono. Y si además esa fuente de carbono se oxida, pues termina siendo la fuente de carbono una fuente de energía. Entonces, es lo que decimos acá, la fuente de carbono, los microorganismos necesitan de carbono para sintetizar nueva biomasa celular, sobre todo los que son los microorganismos quimioorganótrofos. Los que son fotosintéticos toman el CO2 de la atmósfera para generar biomasa y los quimiolitótrofos también toman, o sea, los que oxidan sustancias inorgánicas, también toman el CO2 de la atmósfera, pero los que más utilizamos son los quimiorganótrofos en biotecnología y lo toman a partir de sustancias orgánicas y en primer lugar los azúcares. Entonces, estas son las fuentes de carbono más utilizadas en biotecnología por parte de los microorganismos para poder entonces formar biomasa de estos microorganismos o sustancias a partir de esos microorganismos. Entonces, en primer lugar están los azúcares, son sustancias parcialmente oxidadas. En primer lugar, la glucosa que le gusta a todos los seres vivos, a todas las células, a las bacterias, pero también a nuestras células animales, las células vegetales también, que es un monosacárido, la fructosa, que es otro monosacárido, la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que son disacáridos. La sacarosa es un disacárido conformado por glucosa y fructosa, la maltosa por 2 unidades de glucosa y la lactosa por galactosa y glucosa. Entonces, muchos microorganismos tienen la posibilidad de tomar la sacarosa, que es glucosa y fructosa, y con una enzima que se llama invertasa, se puede hidrolizar y asimilar los monosacáridos que salen de la sacarosa. Es decir, la sacarosa se forma glucosa y fructosa, y ya la glucosa y la fructosa son más pequeños y ya pueden atravesar la pared celular de las bacterias o de los hongos o de las levaduras. Lo mismo con la maltosa. Muchos microorganismos tienen la alfa-galactosidasa, que lo que hace es hidrolizar la maltosa en 2 glucosas. La lactosa, sí, muy pocos microorganismos en la naturaleza, en primer lugar los lactobacilos, tienen la opción de convertir la lactosa, tiene una enzima que se llama lactasa, y se la convierte en glucosa y galactosa. Y en forma de glucosa y galactosa ya puede entrar a la pared, al citoplasma, a través de la pared celular de estas bacterias. Pero no muchas bacterias tienen esa capacidad. Eso es muy importante porque la lactosa está en altas cantidades, relativamente altas cantidades, en un efluente contaminante que es el suero de leche. Eso lo vamos a ver en la electiva de bioprocesos y agroindustria, a la cual yo los invito muy comedidamente a que la escojan una vez hayan aprobado biotecnología. También algunos organismos son capaces de alimentarse de la celulosa o del almidón, en particular los hongos. Entonces hidrolizan la celulosa con celulasas o hidrolizan el almidón con amilasas. Entonces estos hongos tienen la capacidad, algunos hongos, de tomar el almidón y convertirlo en glucosa, eso es más fácil, y otros más especializados, sobre todo los hongos de pudrición blanca y pudrición café, son capaces de convertir la celulosa en glucosa también. Algunas bacterias un poquito exóticas, inclusive pueden utilizar un veneno para nosotros como es el metanol, que nos deja ciegos en bajas concentraciones o en altas concentraciones nos puede llevar a la muerte. Por eso son tan peligrosos los licores adulterados. Este metanol es capaz entonces de ser asimilado por ciertas bacterias llamadas metilotróficas para formar biomasa. El etanol es utilizado, como lo vamos a ver en los laboratorios, por ciertas bacterias ácido-acéticas para oxidar el etanol y convertirlo en ácido acético. Y el glicerol, que es también asimilado porque es un subproducto de la producción de biodiesel, es utilizado también por ciertos microorganismos para formar biomasa. Y algunos microorganismos utilizan lípidos directamente como fuente de carbono, aunque el proceso metabólico es más lento. Estas son fuentes de carbono utilizadas por los microorganismos.
También se requiere una fuente de oxígeno, ya que los microorganismos pues, requieren de oxígeno, tienen oxígeno, también requieren oxígeno. Y en esos casos, cuando se requiere oxígeno, entonces casi que el oxígeno actúa como un sustrato, pero no se ingresa al medio de cultivo, porque el oxígeno es gaseoso. Entonces lo que se hace es una aireación, por ejemplo, en medios sumergidos, es decir, un fermentador, un bioreactor que esté lleno con un medio de cultivo líquido, y ahí se ingresan ciertos organismos para que se alimenten del medio de cultivo, pero requieren oxígeno. Entonces el oxígeno se suministra mediante el burbujeo de aire, que es una forma barata de suministrar oxígeno. Entonces, la fuente de oxígeno es el aire, o en algunos casos se utiliza directamente, se inyecta, es mucho más eficiente la fermentación del cultivo celular, se inyecta directamente oxígeno al medio de cultivo líquido, sino que sale mucho, mucho más caro. Entonces lo que más se utiliza es el aire. ¿Y para qué se necesita el oxígeno? Porque el oxígeno se requiere para oxidar las sustancias orgánicas, por ejemplo, en el caso de los organismos aeróbicos. También se requiere de nitrógeno. ¿Y para qué se requiere el nitrógeno? El nitrógeno es un componente esencial de los aminoácidos. El grupo amino tiene nitrógeno, NH2, y esos aminoácidos forman cadenas formando las proteínas de la biomasa celular. Además, ustedes recordarán al principio del curso que también es supremamente importante que haya ADN, ácidos nucleicos, ADN y ARN dentro de las células para los procesos de transmisión de la información genética, en últimas para gobernar el metabolismo de los microorganismos. Y ese nitrógeno se requiere entonces para formar esos nucleótidos, adenina, timina, citosina, uracilo, en el caso del ARN, guanina, y entonces se requiere ese nitrógeno para formar esos nucleótidos y después formar lógicamente las cadenas de ADN y de ARN. Entonces se requiere nitrógeno. ¿Y cómo se suministra el nitrógeno en los medios de cultivo? Pues se utiliza sales de amonio, NH4+, el nitrógeno está ahí, sulfato de amonio o nitrato de amonio, NH4NO3, nitratos NO3-, o nitritos. Sobre todo con estas sales de amonio, son baratas, se utiliza entonces para agregarlos a los medios de cultivo, para el crecimiento de los microorganismos. Aunque también nitratos, nitrógeno, en algunos casos inclusive, en algunas bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, son más raros, se agrega nitrógeno gaseoso, o también nitrógeno en forma orgánica, en forma de aminoácidos directamente al medio de cultivo, o proteínas hidrolizadas que salgan más baratas. También se requiere agregar fósforo porque los organismos requieren la formación de una sustancia muy clave en el metabolismo que es el adenosintrifosfato, el trifosfato de adenosina, el ATP. Aquí se almacena la energía de la oxidación de los azúcares, de la oxidación de la fuente de energía. Y el ATP tiene 3 fosfatos, entonces se requiere agregar fosfatos al medio de cultivo, por ejemplo, fosfato ácido de potasio o fosfato diácido de potasio, para que los microorganismos entonces en el medio de cultivo garantice la fuente de fósforo requerida en primera instancia para formar ATP, pero también para formar los ácidos nucleicos que tienen fosfatos, como ustedes saben. Fuentes de azufre, porque dentro de las proteínas hay 2 aminoácidos, la cisteína y la metionina, que contienen azufre. Entonces se requiere que para que se vayan formando esos aminoácidos, pues formar proteínas y formar más biomasa celular dentro de una fermentación o de un cultivo celular, se requiere entonces que el medio de cultivo tenga sulfatos. Es, por ejemplo, el mismo sulfato de amonio. Otros metales como sales de sodio, de potasio, de calcio, de hierro, de magnesio y de zinc, entre otros, hasta molibdeno inclusive, cobalto, que son necesarios como cofactores de las enzimas. Y ya habíamos hablado que es un cofactor. Y también reguladores del equilibrio iónico celular, o sea, iones que están dentro del citoplasma celular y fuera del citoplasma celular. Y eso nos sirve para transportar sustancias hacia un lado y hacia el otro. Entonces, los metales son muy necesarios por parte de los microorganismos y de todos los seres vivos. Nosotros también necesitamos metales en nuestra alimentación, pero en particular porque trabajan como cofactores de enzimas. Entonces, se requiere agregar, pero es fácil agregarlos, sale barato, con sales de sodio y pequeñas concentraciones. Y en algunos casos, vitaminas que actúan como coenzimas. Pero cuando un medio de cultivo requiere vitaminas, ya es algún medio de cultivo costoso. La idea es que ojalá utilicemos microorganismos que sean capaces de producir sus propias vitaminas. Y esto nos lleva entonces al diseño de un medio de cultivo mínimo. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es el porcentaje para cada elemento, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Vemos el porcentaje del elemento en la célula, o sea, la composición. Como ya sabíamos, el carbono es cerca de la mitad, 48%, el nitrógeno 7,5%. Aquí no está el hidrógeno. Con la sola agua que está en el medio de cultivo, con eso ya tenemos suficiente H+, y el OH- del agua, tenemos suficiente hidrógeno para las células. Por eso no se suministra directamente, que ya con el agua ya es suficiente.
Y el oxígeno pues tampoco está acá, porque el oxígeno, si el microorganismo es aeróbico, pues se suministra en forma de aire. Aquí tenemos un ejemplo de medio mínimo para una célula que tiene un 48% de carbono, un 7,5% de nitrógeno, 1,7% de fósforo, así sucesivamente. Un 0,02 de molibdeno, por ejemplo. ¿Y qué compuesto va a suministrar este elemento? Entonces aquí tenemos la glucosa, que es C6H12O6, va a suministrar el carbono. El sulfato de amonio, que es NH4, 2 veces SO4, va a suministrar el nitrógeno. El fosfato diácido de potasio va a suministrar el fósforo. El fosfato ácido de potasio va a suministrar el potasio. El sulfato de magnesio, el magnesio. El sulfato de amonio, otra vez este mismo, va a suministrar el azufre. El sulfato ferroso, el hierro. El cloruro cálcico, el calcio. El cloruro de sodio, el sodio. El sulfato de zinc, el zinc. El cloruro de manganeso, el manganeso. También el sulfato de manganeso. Y ya en forma ya más exótica, no en todos los medios de cultivo, menos mal, para ciertos microorganismos se utiliza fluoruro de cobalto y el trióxido de molibdeno. Y aquí vemos para cada uno de estos compuestos, fíjense que estos son elementos, estos son compuestos, o sea, sustancias químicas propiamente dichas. Para cada uno de estos compuestos se hace el cálculo de cuánto se requiere para suministrar esta cantidad del elemento en la célula. Entonces, se hace a través de esta estequiometría, se define cuánta glucosa se requiere en el medio de cultivo, y aquí vemos en esta columna qué porcentaje hay del elemento, este elemento carbono, en la glucosa. En la glucosa, el 40% del peso en masa corresponde al carbono. En el sulfato de amonio, el 21,2% corresponde al nitrógeno. En el fosfato diácido de potasio, el 22,8% corresponde al fósforo, y así sucesivamente. Estos porcentajes del elemento, ya sea en la célula como en la sustancia, son los que se requieren para poder saber después cuál es el porcentaje de cada una de estas sustancias. Aquí vemos un ejemplo de medio mínimo para crear un aumento de 6 gramos por litro en la biomasa celular. X es la biomasa celular. Y aquí vemos entonces ejemplos de otros medios de cultivo, ya con su composición en gramos por litro, y se ha llevado a cabo por ensayo y error, o se ha llegado haciendo cálculos estequiométricos de balance de reacciones, pero muchas veces ya con datos experimentales se ha logrado llegar, por ejemplo, a estos medios de cultivo, de los cuales debemos de diferenciar entre medios de cultivo definidos o sintéticos y medios de cultivo mixtos. Los medios de cultivo definidos o sintéticos son aquellos medios en los cuales se sabe la cantidad exacta de sus componentes, como en este caso. Aquí sabemos que la glucosa corresponde al 18 gramos por litro, o sea, 1,8% en peso sobre volumen. El sulfato de amonio, 2,2 gramos. O sea, ahí ven ustedes la proporción. Siempre la fuente de carbono de energía tiene una concentración mucho más alta que la de nitrógeno. Y de ahí para adelante son mucho más bajas las concentraciones. La fuente de nitrógeno es 2,2 gramos. La fuente de magnesio 0,39 gramos por litro, la fuente de potasio 0,68 gramos por litro, y así sucesivamente. Este es un ejemplo, el medio A. O el medio B, que tiene 50 gramos por litro de glucosa, tiene mucho más glucosa, fuente de carbono, 6 gramos por litro de cloruro de amonio, que esta sería la fuente de nitrógeno, 0,4 gramos por litro de sulfato de magnesio, así sucesivamente. Y además es un medio costoso porque agrega 15 aminoácidos, entre 0,1 y 0,6 gramos por litro, los 4 nucleótidos, timina, adenina, guanina, citosina, 0,002 gramos por litro, y 10 vitaminas, entre 2 por 10 a la menos 6 y 2 por 10 a la menos 3 gramos por litro. Entonces es un medio mucho más completo, pero más costoso que este. Pero aquí sabemos exactamente la composición de cada uno de estos compuestos, de estas sustancias. Estos medios definidos, por ejemplo, un medio con 50 gramos por litro de glucosa, son medios costosos. Por ejemplo, glucosa reactiva, un tarro de glucosa de 500 gramos de glucosa puede valer 300.000 pesos. Es utilizar una fermentación en el laboratorio. 50 gramos por litro de glucosa, pues bueno, puede salir algo costoso, pero no es tan costoso. Pero imagínense que ya no sea en el laboratorio, sino en una empresa grande, donde tenemos entonces, por ejemplo, un fermentador grandísimo con 300 metros cúbicos de medio de cultivo, o sea, 300.000 litros. Entonces, imagínense, serían 50 gramos por litro de glucosa por 300.000 litros. Estamos hablando de 15 millones de gramos, o sea, 15 toneladas de glucosa. ¿Y cuánto puede valer glucosa? Demasiado cara.
se utiliza mejor entonces, ojalá no glucosa, sino sacarosa, o inclusive algunas sustancias, subproductos como las melasas de caña, que son mucho más baratas para la industria. Entonces, por eso ya no solamente vamos a hablar de medios definidos o sintéticos para el laboratorio, sino a nivel industrial de medios complejos. ¿Y cuáles son esos medios complejos? Son aquellos medios en los que no se sabe su composición exacta. Por ejemplo, no se sabe la cantidad de glucosa exacta, sino, por ejemplo, se utiliza melaza de caña, que tiene glucosa. Hay unos rangos en dependencia de dónde se sacó esa melaza, pues vamos a tener diferentes concentraciones de glucosa. Por eso es que no se sabe exactamente su composición. La melaza tiene glucosa, tiene fructosa, tiene sacarosa, tiene residuos de tierra, tiene algunas sustancias nitrogenadas, tiene cenizas, tiene una cantidad de cosas. Lo que más tiene son azúcares, que se utiliza como medio complejo. Son los medios que se utilizan a nivel industrial, que son mucho más baratos, sobre todo porque son subproductos como las melazas de caña, el producto principal es el azúcar, o inclusive desechos, residuos agroindustriales o extractos naturales. Por eso, como su composición química es variable, no es lo mismo la melaza que se recogió hoy que la que recoja mañana. Por eso es que hablamos de que estos medios no se conoce exactamente su composición y los llamamos medios complejos o medios mixtos. Y esos medios, por ejemplo, tienen como fuente de carbono y energía materiales más que con sustancias concretas, como almidón de maíz, que es la hidrólisis, la extracción de los granos de maíz de almidón, el jarabe de maíz, que es tomar ese almidón y convertirlo en glucosa, pero entonces sale una mezcla de azúcares, las melazas de caña y ya, por ejemplo, granos de cebada para la fermentación alcohólica, para la producción de cerveza, lo mismo que el extracto de malta, aceites vegetales completos, que son una mezcla de triglicéridos, suero de leche que tiene lactosa pero también tiene proteínas, una mezcla, o inclusive en Rusia alguna vez producían biomasa para alimentación animal, para concentrar sus animales a partir de gasolina, cuando era más barata, y a partir de hidrocarburos, o licores sulfíticos, que es un residuo de la industria papelera que tiene un alto contenido de azúcares. Como fuente de nitrógeno se utilizan en los medios complejos a nivel industrial, no, por ejemplo, urea directamente o sulfato de amonio, sino también se puede trabajar licor de maceración de maíz, que es cuando se toman los granos de maíz y se rompen y se dejan remojando de un día para otro. Entonces, en el agua de remojo va quedando aminoácidos, es decir, fuente de nitrógeno. Harina y torta de soya, o amoníaco gaseoso, o urea, o extracto de levadura, que es cultivar la levadura, se utiliza mucho como medio en microbiología en el laboratorio, no en la industria. Se toma la levadura y se rompe el citoplasma de la levadura y se libera una cantidad de todos los nutrientes que están dentro de la biomasa de la levadura, sobre todo proteínas con alto contenido de aminoácidos esenciales, vitaminas. Se utiliza este extracto de levadura como fuente de nitrógeno. Caseína, que es una proteína de la leche, semilla de algodón, suero en polvo. Y también los suplementos en los medios complejos, que esos sí son baratos, no hay tanto problema, como las sales de magnesio, de potasio, de sodio, de zinc, y en algunos casos vitaminas y aminoácidos. Entonces, eso es lo que yo quería pues comentarles sobre los medios de cultivo. Me gustaría decirles que ya cuando se sepa qué sustancias se requieren, se tiene que hacer el diseño de los medios para definir entonces exactamente cuál es la concentración de cada uno de esos componentes dentro del medio de cultivo. Lo que llamamos la definición de los medios de cultivo y que se puede hacer inclusive por técnicas de optimización, por diseños experimentales con optimización de superficies de respuesta. Para las personas que les interese esta temática, pues tenemos algunos artículos ya de las maestrías y doctorados que hemos dirigido y también de los proyectos de investigación que hacemos en la planta y procesos de la industria, y ya tenemos algunos artículos que les puedo suministrar sobre cómo se hace este diseño del medio de cultivo. Entonces, esto es lo que quería comentarles sobre la materia prima para los procesos de fermentación y de cultivos celulares. De esta manera llegamos al final de esta clase pregrabada dedicada a reconocer la importancia de los medios de cultivo, sus funciones y cuáles son sus principales componentes, tanto para fermentaciones o para cultivos celulares, que desde el punto de vista conceptual en esta clase se tratan de la misma manera. Muy bien, muchachos, hasta luego, cuídense mucho, que estén muy bien.